En este vídeo vamos a aprender cómo se utiliza virtualenv de Python, ya sea para Python 2, Python 3, pero para entender bien cómo funciona, lo primero tenemos que aprender cómo se gestionan los paquetes de Python. Entonces los paquetes de Python no son más que extensiones, por decirlo de alguna forma, que nosotros podemos importar en nuestro programa. Entonces en nuestro sistema operativo, si nosotros instalamos una librería, por ejemplo la librería de Redis, pues la instalamos de una forma que se dice global, de modo que cualquier usuario de sistema puede importar esta librería de Redis. Y como digo Redis, puedo decir cualquier framework web, Pylons o un sistema de plantillas, Jinja2, etcétera, etcétera. O sea, podemos instalar nosotros a nivel de sistema y normalmente lo hacemos mediante el comando pip install y el nombre de la librería. Y esto queda instalado, pues eso, que cualquier usuario puede importar esta librería. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos diferentes proyectos, somos desarrolladores de software web y necesitamos, por ejemplo, diferentes versiones de Jinja 2 o de Pylons o de Redis, porque hay un proyecto que quizás es viejo y necesita una versión de Pylons diferente. Claro, el problema está que al nosotros tener instalado este Pylons, que esto estará en una versión concreta, y me la invento, 1, 2, 3, 4, si tenemos otro proyecto que utiliza una versión más nueva, la 2.2, esto está instalado a nivel de sistema. Y claro, resolver esto ya es un poco un jaleo, porque entonces ya no podemos, ¿qué tenemos que hacer? Borrar el Pylons viejo, instalar el nuevo para poder cambiar de proyecto. Esto es un poco un jaleo. Entonces, para eso existen los virtualenvs y para eso se crearon. Y un virtualenv no es más que un directorio, por decirlo así. Entonces, cuando creamos un virtualenv, lo que hacemos es crear un espacio y imaginemos que nosotros en nuestro sistema operativo tenemos instalado Redis. Y no tenemos ni Pylons ni Jinja. Entonces, en el virtualenv 1, aquí, dentro del virtualenv, se crea como un espacio nuevo que solo es accesible, lo que se instala aquí dentro, si nos hemos metido dentro del virtualenv. Y aquí podemos instalar Pylons, podemos instalar Jinja 2, y en el virtualenv 2, podemos instalar, y esto sería el Pylons esta versión, y aquí dentro de este otro, siendo independiente, podemos instalar una versión diferente. Entonces la gracia será que nosotros crearemos este virtualenv y veremos cómo se hace, que es muy sencillo, es básicamente un directorio y tenemos una forma de meternos en él, dentro del virtualenv, de modo que cuando ejecutemos Python, el Python también se ejecutará desde dentro de este virtualenv y tendremos disponible las dependencias que hayamos instalado. Por defecto, el virtualenv se crea vacío, sin ninguna dependencia, tiene sentido, ¿no? Es como si fuese un directorio vacío. Y a medida que vamos haciendo pip install, cuidado, no dentro del sistema operativo, sino dentro del virtualenv, que veremos cómo se hace y cómo meternos dentro, instalamos todas las dependencias y ya podemos tener las versiones que queramos. Así como vemos, pues aquí de Python podemos tener una versión y aquí otra, pues podremos tener tantos proyectos como queramos y cada uno con sus propias versiones. Y esto es súper cómodo a la hora de trabajar y funcionar. Lo único que hay otro tipo de dependencias distintas, y vamos a cambiar de color. Ya que estamos, las comentamos. Hay veces cuando hacemos pip install de algo, por ejemplo zip realmente es una librería de Python, y esto es correcto, pero zip tiene una zip tiene una dependencia de sistema, que es lo que se dice. Entonces, para instalar zip en sí mismo, este paquete necesita que tú en el sistema operativo, sea Windows, Linux o OS X, tengas instalado una dependencia de sistema. En este caso hay veces que cuando instalas zip te dice no me puedo instalar porque me falta un libzip, normalmente es def. Entonces, si nosotros estamos corriendo Ubuntu o Debian, tenemos que hacer el típico sudo apt install y este paquete de aquí, esta dependencia de sistema, lo instalamos. Esto
el libzipdev se queda instalado a nivel de sistema operativo, entonces será accesible desde todo. Y cuidado, porque no es ni Python esto, ¿eh? Esto es una librería en cualquier lenguaje. La instalamos desde nuestro gestor de paquetes, pero es lo que se dice, pues esto, una dependencia de sistema. Está fuera del ecosistema de Python, pero Python lo necesita para funcionar. Entonces, instalaríamos esto. ¿Y por qué os lo comento? Bueno, porque en el caso del virtualenv pasa lo mismo, que si aquí dentro necesitamos instalar alguna cosa, aunque estemos dentro del virtualenv, si esta dependencia que queremos instalar, que es de Python, tiene una dependencia de sistema que no está instalada, y aquí nos falta instalar algo, pues deberemos hacer el sudo aptitude install, o el comando que corresponda en el sistema operativo que sea, para resolver esta dependencia, y cuando ya esté solucionada y esté disponible para todos, nosotros aquí dentro sí que podremos instalar lo que queramos. Entonces, para hacer un resumen, lo que tenemos es, en Python podemos tener paquetes instalados a nivel de sistema operativo, paquete 1. Este paquete 1 puede requerir una dependencia de sistema, que la pondremos como dependencia de sistema 1. Esta siempre se instala a nivel de sistema operativo. Después podemos tener, en otro color, un virtualenv 1, que dentro tiene dependencias de Python, como dependencia 1, dependencia 2, etc. Y podemos tener otro virtualenv que tenga dependencia igual, pues la 2, y una dependencia 5, me lo invento. Y esto siendo la misma dependencia, puede estar en versiones distintas. Entonces, esto siempre estará a nivel de sistema, puedes seguir instalando cosas a nivel de sistema y no hay ningún problema, pero cuando tengas proyectos tuyos y propios, y para compartirlo con los compañeros y demás, crea virtualenv siempre y documenta todo tu proyecto para que funcione con virtualenv, porque así cuando otro desarrollador lo hace en su máquina, no tiene que ensuciar y poner todas esas dependencias a nivel de sistema, a nivel global. Vamos allá. Para empezar, crearemos un directorio, le llamaremos project 1, entramos dentro, creamos un fichero, importamos Flask, que es un framework web, y de hecho vamos a hacer un print hola. No estamos utilizando Flask, esto no es importante, simplemente importamos la dependencia. Si esto Python 3, si lo ejecutamos, lo primero que nos dice es, oye, que el modo de Flask no funciona. Bueno, vale, es razonable porque no lo hemos instalado. Ahora podríamos hacer un pip install Flask y eso lo instalaría a nivel de sistema operativo, pero no queremos hacer esto. Lo que queremos hacer es, con Python 3, el módulo virtualenv, y que nos cree en el directorio actual un directorio que se llama virtualenv. El nombre del directorio puede ser el que queramos, en realidad. A mí me gusta este. Y ahora lo que tenemos que hacer, esto nos ha creado aquí un directorio, que si vemos el contenido tiene diferentes carpetas y tal, pero no os preocupéis, porque aquí nunca tenéis que entrar en este directorio. Lo único que tenéis que hacer es activarlo y desactivarlo. Entonces, para meternos dentro, lo que hacemos es un source de virtualenv bin activate. Ahí está, este es el comando. Si hacemos esto, pues bueno, en principio no ha cambiado nada, pero hay una variable nueva en el entorno, que es esta de aquí, virtualenv. Esta variable del entorno antes no estaba. Al hacer el activate sí que la ha puesto, entre otras cosas. Entonces, la gracia es que ahora estamos dentro del virtualenv, podemos hacer un pip install Flask, y esto lo que hará es instalar todas las dependencias. Vale, perfecto. Y ahora si hacemos Python de app, esto ya funciona. ¿Os acordáis que antes daba un error? Porque no podía instalar Flask, ahora sí que está instalado. De hecho, si hacemos pip freeze, nos va a enseñar todas las dependencias que ha instalado. Nosotros le hemos pedido que instale Flask, ha instalado la última versión, la 1.1.2, y también ha instalado toda una serie de dependencias que tiene Flask. Bueno, vale, ok, sin problema. Entonces, ahora vemos todo lo que tenemos instalado. Si borrásemos Flask y volvemos a ejecutar el programa, pues fallaría. Eso sí, si salimos del virtualenv, hacemos un deactivate, que es un comando que tienes disponible por el hecho de estar dentro del virtualenv, hacemos deactivate. Ahora, si hacemos Python app.py, volvemos a no tener Flask. ¿Por qué? Porque nos hemos salido del virtualenv. Volvemos a activar, source, virtualenv, bin, activate, Python app, y vuelve a funcionar porque estamos dentro. Bueno, pues básicamente ya esto ya lo tenemos. Siguiente paso.
Lo que se recomienda cuando estás haciendo un proyecto, en este caso tenemos esto de aquí, es una tontería porque el proyecto en sí no está haciendo nada, pero esto no nos debe preocupar ahora mismo. Pero cuando tienes un proyecto, el fichero el virtualenv, nunca lo comiteas, nunca lo pones en el sistema de control de versiones. Pero claro, si no comiteas esto, que tendría todos los paquetes y sentamos dentro para echar simplemente un vistazo, y aquí si hacemos un tree, aquí podemos ver todos los ficheros que hay, representados en forma de árbol, pues podemos ver que en lib están en Python 3.7, pues todos los paquetes que habíamos instalado, están todos aquí. Esto nosotros no lo queremos comitear porque es código externo de otra gente, entonces a nosotros esto en principio no nos interesa. Con el git ignore, si es que estás utilizando git, quitaríamos este directorio y nos quedaríamos solo con app. Pero claro, si nos quedamos solo con app, ¿cómo sabe un compañero nuestro qué tiene que instalar para empezar el proyecto? Entonces, lo que haremos será, en este caso, pip freeze, en este caso estamos utilizando Flask, la 121. Pues una cosa que podemos hacer es crear un fichero requirements.txt, normalmente se llama requirements.txt, esto es una convención, pero puede ser cualquier cosa. Y pondremos nuestra aplicación, que la podríamos poner así directamente, pero está bien, es una buena práctica definir la versión que queremos instalar. Entonces guardamos este fichero y aquí en este caso, vamos a ver, hemos guardado, estoy dentro del virtualenv, perdón, aquí me he equivocado, había creado dentro del virtualenv, requirements, lo saco fuera. Vale, entonces mi proyecto tiene el fichero app, que ya sabemos lo que contiene, es una tontuna. Tenemos el fichero requirements, que simplemente dice que el proyecto tiene como dependencia Flask y nada más. Y tenemos virtualenv, que lo hemos generado antes. Entonces, una forma de compartirlo, puesto que nosotros vamos a comitear el fichero requirements y cuando queramos instalar en una nueva máquina el mismo proyecto, una vez dentro del virtualenv haremos pip install requirements, -r, requirements.txt. En este caso no hace nada porque te dice que todos los requerimientos están satisfechos, ya es todo está bien, ya lo habíamos instalado antes. Pero es una forma muy interesante para compartir el proyecto porque imaginamos que un compañero se clona el proyecto, entonces se encontraría, yo me salgo ahora del virtualenv, como el directorio virtualenv nunca lo comitaríamos, sería lo mismo que tener el proyecto así. Yo lo clono y me encuentro con esto. Pues esto en algunos pasos de quizá un fichero readme o lo que sea, readme se especificará, dirá, oye, mira, créate el virtualenv ejecutando el comando Python 3, módulo, virtualenv, ¿en qué directorio? En este, que esto cada uno se lo pondrá como quiera. Ya está, todos los compañeros deberán saber crear un virtualenv. Lo activas y después haces pip install requirements.txt. Y esto vuelve a instalar todo. Y aquí ya lo tenemos, las dependencias instaladas. Podemos hacer Python del app y esto ya funciona. Entonces, por eso virtualenv es algo tan cómodo. Y es la suma de tres cosas en realidad que estamos haciendo aquí. Estamos utilizando el virtualenv para crearlo, que en sí mismo, si creas un virtualenv, se crea vacío, no tiene ninguna dependencia instalada, entonces en sí mismo no sería mucha ventaja, a menos que utilices pip para instalar nuevas dependencias y las puedes ejecutar una a una a mano, ir instalando todo lo que quieras, o mucho mejor, definitivamente, es crear un fichero requirements.txt que esté versionado por el sistema de control de versiones y después ejecutas el install -r, pasándole el fichero de requirements y que te instale todo lo que necesitas. Y esto es una forma muy común de trabajar con los proyectos de Python y te recomiendo muy mucho que la utilices así, porque es la forma más sensata y con menos quebraderos de cabeza que puedes encontrar para gestionar proyectos. Aún así, hay una salvedad, hay una cosa que he omitido en todo esto, pero había comentado por encima en la explicación inicial. Recuerda que hay una cosa que se llaman dependencias de sistema. Entonces, si por lo que sea, nosotros aquí en el fichero requirements listamos una dependencia, como por ejemplo zip, que requiera un paquete instalado en el sistema, no en el virtualenv, no de Python, sino un paquete de sistema, una dependencia de sistema, lo tendremos que instalar a mano nosotros en la plataforma en la que estamos. Pues si por ejemplo es
OS X, si fuese algo de zip, pues quizá, esto lo buscaría por internet siempre, ¿eh? Pues sería install pues libzipdef, por ejemplo, que es la dependencia, es el error que nos saltaría cuando intentásemos instalar, por ejemplo, zip, la dependencia de Python, y nos diría, necesitas esto en el sistema para que funcione, independientemente que estés o no dentro de un virtualenv. Esto es independiente. Entonces esta es la única salvedad de lo único que se tendría que documentar entonces en otro sitio distinto, que ya no son el requirements.txt, y estos serían los requerimientos de Python para tu proyecto, y en otro sitio deberías tener enumerados las dependencias de sistema que requiere tu aplicación para funcionar. Y esto ya es para un vídeo de otra cosa otro día, pero nada, simplemente que lo sepas, que lo tengas en cuenta por si te encuentras con esto. Y ya está.